Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy día vamos a realizar a este lindo duende. Es una esfera de duende o un adorno para colgar. Este sería nuestro cuarto personaje que hemos realizado para el canal. Miren, hemos realizado también, que ya tenemos en el canal, a este lindo reno. También tenemos a Papá Noel o Santa Claus o Viejito Pascuero. También lo tenemos listo ya en el canal, el tutorial. Y tenemos también a nuestro Grinch. Miren, todos estos personajes ya los encuentran disponibles para que los puedan hacer. Y hoy día vamos a aprender a hacer a este lindo duende. Este de aquí, los materiales que hemos utilizado es hilo 100% algodón de 4 hebras. Si lo medimos es de 2 milímetros en color piel, color marrón o café claro. He utilizado un poco de blanco, verde, rojo. Este es un cascabel que lo compré en una tienda china. Y esos serían todos los colores. Para tejer este hilo de algodón he utilizado un crochet de 2.5 milímetros. También vamos a necesitar tijeras. Vamos a necesitar marcador de puntos, aguja lanera, aquí algunos alfileres. Para rellenar nuestra esfera vamos a necesitar relleno de algodón. Los ojos de seguridad que he utilizado son de 12 milímetros. Y en este caso le he bordado la boca, ese es opcional si ustedes desean bordarle la boquita también. Porque algunas veces a los amigurumis dicen que no hay que colocarles boquita, pero eso ya es a gusto de cada uno. Ya, así que yo le he bordado. Y aquí en la parte de las orejas y de los cachetes o mejillas le he puesto sombra de color rosado. Entonces, eso serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo la cabeza de nuestro duende. Y para hacer eso comenzamos con un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Ya, entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Jalamos aquí para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 8 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Así que vamos a ir tejiendo así, 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos. Y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4. Y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6. Y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 40 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 14 y volvemos.
Ya llegué a la vuelta 14, ahora nos toca tejer la vuelta 15 y vamos a empezar tejiendo 11 puntos bajos. Ahí tejemos el primero, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora vamos a tejer 5 aumentos. Acá va el primer aumento, el segundo aumento, el tercer aumento, el cuarto aumento y este sería el quinto aumento. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora de nuevo hacemos 5 aumentos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tejemos 11 puntos bajos, que son los que nos quedan acá. Vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces en esta vuelta 15 nos quedarían 50 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y desde la vuelta 16 hasta la vuelta 19 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 50 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 19 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 19, ahora nos toca hacer la vuelta 20 y vamos a empezar tejiendo 11 puntos bajos. Aquí ya voy 2, voy a marcar el primero que he tejido y seguimos contando acá hasta tener 11 puntos bajos. Acá voy 10 y 11. Ahora vamos a tejer 5 disminuciones. Agarrando la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y tejemos nuestro punto normal. Así hacemos las disminuciones. Ahí va una disminución. Acá 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Ahí vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Volvemos a hacer ahora 5 disminuciones. Ahí va 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tejemos 11 puntos bajos, que son los que nos quedan acá. Entonces vamos tejiendo ahí 1, 2, acá ya voy 10 y 11. Entonces en esta vuelta 20 hemos tejido 11 puntos bajos, 5 disminuciones, 8 puntos bajos, 5 disminuciones y 11 puntos bajos. Y al final de esta vuelta nos han quedado 40 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 21 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 40 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Miren, antes de seguir tejiendo le vamos a colocar los ojos de seguridad. Se los vamos a colocar en la vuelta 14. Contamos desde aquí, desde donde comenzamos con el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En esta vuelta vamos a colocar los ojos.
Justo si se dan cuenta en la vuelta 15 es donde hemos hecho los aumentos. Entonces aquí donde termina el aumento, porque aquí hemos comenzado 1, 2, 3, a ver desde acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Acá termina el aumento. Una vuelta más arriba, ahí colocan un ojo. Cuentan 7 puntos y colocan el otro. Y justo va a quedar el otro una vuelta más arriba, justo antes de donde comienza acá el aumento. Porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5 aumentos que hemos hecho acá. Justo un punto antes, una vuelta más arriba. Ya para que más o menos se guíen, que los ojos queden en medio de donde están los cachetes o las mejillas. Entonces ahí van a colocar, estos ojos son de 12 milímetros, pero si ustedes desean ponerle unos más pequeños, se los ponen. Porque yo también le he probado con ojos número 10, número 8 y también quedan bien. Y es al gusto de cada uno, ¿ya? Entonces ahora le colocamos los ojos de los broches de seguridad para que queden bien asegurados los ojos, y después le vamos a bordar los detalles que tiene en la cara. Miren, ahora le vamos a bordar las cejas y estas pecas abajo de los ojos. Aquí en esta parte ya le bordé, vamos a hacer lo mismo en este lado. Aquí donde termina el ojo, 1 o 2 vueltas más arriba, justo ahí en donde comienza el ojo, a esa distancia vamos a entrar y vamos a salir una vuelta más abajo, acá donde termina el ojo, y aprovechamos en pasarnos aquí abajo una vuelta más abajo del ojo para bordar las pecas. Miren, las cejas se las estoy bordando y las pecas del color que le vamos a tejer el cabello. Ya este es un color café o marrón claro. Entonces aquí una vuelta más abajo del ojo, agarramos un puntito, dejamos uno. Ahí agarramos uno, dejamos uno y acá agarramos otro más. De ahí nos pasamos para acá abajo, una vuelta más abajo para hacer 2 pequitas más. Miren así. Ahí hacemos una, dejamos un punto y acá hacemos otra. Y después nos vamos a pasar una vuelta más abajo para hacer 3 pecas más. Miren, acá voy a hacer una, dejo un punto. Aquí hago otra, dejo un punto. Y aquí voy a hacer otra. Ven, y de esa manera le hemos bordado las pecas abajo de los ojos. Ya ustedes le bordan las que más les guste, al gusto de cada uno, ¿ya? Entonces, esto ahora vamos a hacer 2 nudos con la hebra que comenzamos a bordar y con la hebra que estamos terminando. Después, cuando terminemos de tejer la cabeza, le vamos a bordar con el hilo que nos queda de color piel, le bordamos la nariz. Ya, así que ahora ya cortamos así un poco más pequeñas estas hebras y esas van a quedar por dentro. Miren, también le vamos a bordar una línea blanca que va acá abajo de los ojos para que le dé una mejor expresión aquí a los ojos. Miren, van a salir por este lado y después por acá arriba. Y se lo van a bordar así. Le van a hacer lo mismo al otro ojo. Ya después atrás hacen 2 nudos con las hebras y eso queda escondido por dentro. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos.
Miren, antes de seguir tejiendo, vamos a empezar a rellenar nuestra cabeza. Para darle forma, la van a rellenar bien y sobre todo acá en la parte donde están los cachetes o las mejillas, le van a dar bien la forma. Recuerden que este hilo blanco, si se les alza, al final le pueden echar un puntito de silicona, un poquito, y lo pegan ahí para que esto no se alce. Eso ya al final, cuando hagan los últimos detalles. Ya, entonces vamos a seguir rellenando toda la cabeza y de ahí seguimos tejiendo. Ahora nos toca tejer la vuelta 24 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 25 y vamos a tejer 8 disminuciones seguidas. Entonces vamos contando ahí una disminución, 2 disminuciones, acá ya voy 7 y 8 disminuciones. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra un poco larga para cerrar y también para después poder bordar la parte de la nariz. Ahora con la aguja lanera vamos a agarrar la hebra de adelante de estos 8 puntos que nos quedan para cerrar. Ahí ya voy 2, 3, 4, 5, 6, aquí 7 y 8. Jalo acá, jalamos despacio para que no se rompa y para cerrar ingresamos por ahí mismo. Primero vamos a salir por acá atrás para hacer un nudo y después salimos por adelante para poder bordar la parte de nuestra nariz. Ahí vamos a agarrar una hebra y vamos a hacer un nudo. Ingresamos por ahí mismo y vamos a salir aquí en medio de los ojos. Miren. Hay que tratar de que sea aquí donde está la línea donde terminan los ojos. Agarramos unos 2 puntos del medio, 2 o 3, depende de cuántos se le vean a ustedes para que quede como bien centrada la nariz. Ya, entonces vamos a pasar así unas 2 veces y después le vamos a hacer esto, miren. Vamos a pasar así encima. Así. ¿Ven? De esta manera. Para que se le note más la nariz de nuestro duende. ¿Ven? Así. Entonces ahí queda como más salida la nariz. Ahora ingresamos por ahí, salimos por otro lado. La vamos a acomodar. Y así nos quedaría lista la nariz. Aquí abajo podemos hacer igual un nudo para asegurar. Y después perdemos la hebra por dentro. De esta manera nos quedaría la carita. Ahora vamos a tejer las orejas y en color piel lo que hacemos es un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 4 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3 y 4. Jalamos acá para cerrar. Y hacemos la segunda vuelta de un punto bajo y un aumento 2 veces. Ahí hemos hecho un punto bajo. En el siguiente hacemos un aumento. Acá de nuevo hacemos un punto bajo. Y en el siguiente un aumento.
Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 6 puntos bajos. Lo vamos a acomodar con paciencia, con cuidado, porque como es pequeña esta pieza, cuesta un poco, pero se puede. Lo acomodamos para afuera. Y ahora nos toca hacer la tercera vuelta. Y vamos a hacer la serie igual de un punto bajo y un aumento, pero esta la vamos a repetir 3 veces. Entonces ahí ya hice un punto bajo y un aumento una vez. Aquí de nuevo hago un punto bajo y un aumento 2 veces. Y acá de nuevo hago un punto bajo y un aumento. Acá serían 3 veces y en esta tercera vuelta me van a quedar 9 puntos bajos. Ahora la vuelta 4 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Ahí voy 1, 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces. Ahí voy 1, acá de nuevo 1, 2 y un aumento. Acá ya van 2 veces. Acá de nuevo hago 1, 2 y un aumento. Aquí serían 3 veces. Entonces en esta vuelta 4 me van a quedar 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Acá ya voy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá 10, 11 y 12. Ahora nos toca la vuelta 6 y vamos a hacer 6 disminuciones. Entonces vamos contando ahí 1, una disminución, acá 2 disminuciones, acá 3, 4, 5 y 6 disminuciones. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser la oreja a la cabeza de nuestro duende. Y miren, y esta hebra con la que hemos empezado, jalamos un poco ahí para que cierre bien ahí el anillo mágico y cortamos acá, que estas son hebras que nos sobran. Miren, esta oreja después, antes de coserla, la vamos a unir así. Y como son las orejas, vamos a hacer 2 iguales. Miren, de esta manera. Y las vamos a reservar. Ahora vamos a empezar a hacer el gorro. Y para hacer el gorro voy a iniciar en color verde. Ya, entonces vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos aquí el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento 3 veces. Entonces tejemos ahí un punto bajo, después un aumento, de nuevo hacemos un punto bajo, después un aumento, ahí van 2 veces, acá de nuevo un punto bajo y después un aumento, acá van 3 veces. Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca la tercera vuelta y vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. O sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí sería el 9, pero este punto en vez de cerrarlo con el mismo verde voy a hacer el cambio de color al color blanco, ¿ya? Así que siempre que van a hacer el cambio de color cierran su último punto con el color que van a tejer.
Entonces lo cerramos con el blanco. Voy a hacer acá 2 nudos con el color blanco y el color verde, y vamos a cortar el color verde para tejer en color blanco. Entonces nos tocaría ahora hacer la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a tejer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y ya hice el cambio de color de nuevo al color verde. Ya, entonces en la vuelta 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea que quiere decir que vamos a tejer los 15 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10 y ya hice el cambio de color al color blanco. En la vuelta 10 vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 21 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 11 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 21 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 12 y en la vuelta 12 vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 13. Miren, acá yo les quería decir que yo no estaba poniendo el marcador. Si ustedes desean se lo ponen, pero se pueden guiar también acá, porque como hay cambios de color, ya saben que por esta línea donde está el cambio de color es donde tienen que terminar y donde tienen que empezar, así que se pueden guiar por esto también. Y también que tienen que cambiar cada 3 vueltas un color. Ven acá, 3 vueltas en verde, 3 vueltas en blanco, 3 vueltas en verde y 3 vueltas en blanco. Ya, para que también se guíen con eso. Entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta 13. Y ya hice de nuevo el cambio de color al verde. En la vuelta 13 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 24 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 7 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 27 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 15 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 27 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16
y vamos a hacer la serie de 8 puntos bajos y un aumento. 3 veces la vamos a repetir en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos y ya hicimos el cambio de color al color blanco. ¿Ya? Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 30 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 18 y vamos a hacer ahora la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces. Ya, ahora la vamos a repetir 6 veces. 4 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 19. Y ya hice el cambio de color al color verde. Y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Que quiere decir que vamos a tejer los 36 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 21 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Que quiere decir que vamos a tejer los 42 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y ya hice el cambio de color al color blanco y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y la vuelta 23 y la vuelta 24 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 48 puntos bajos en cada vuelta. Entonces tejemos hasta la vuelta 24 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 25. Ya hice el cambio de color al color verde. Y desde la vuelta 25 hasta la vuelta 27 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Que quiere decir que vamos a tejer 48 puntos bajos en cada vuelta. Entonces tejemos hasta la vuelta 27 y volvemos. Miren. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 28. He hecho el cambio de color al color rojo. Y vamos a tejer ahora un punto bajo en cada punto en color rojo. Desde esta vuelta 28 hasta la vuelta 30. Entonces vamos tejiendo así 48 puntos bajos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 30. Y volvemos. Ya llegué a la vuelta 30. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra larga para después poder coser el gorro a la parte de la cabeza de nuestro duende. Y ahora vamos a hacer el cabello del mismo color con el que bordamos las cejas y las pecas. Así que vamos a fijarnos, miren, esta parte que quede atrás, donde hemos cerrado. Aquí más o menos en medio, no es exacto, más o menos aquí en medio vamos a entrar aquí por la hebra de atrás para hacer los mechones de cabello. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos solamente uno. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, ¿ya? Volvemos a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente punto por la hebra de atrás hacemos un punto deslizado. Volvemos a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente punto por la hebra de atrás hacemos un punto deslizado.
y esto lo vamos a repetir 8 veces. Acá ya voy 1, 2, 3, 8 de estos mechones vamos a hacer y volvemos. Acá ya hice los 8. Ahora acá voy a hacer una cadena y voy a cortar dejando una hebra pequeña. Esta hebra la vamos a esconder por dentro a la hora que ya cosamos el gorro a la cabeza. Ya ahora le quiero colocar acá, miren, les voy a enseñar. Yo tengo este cascabel de color dorado. Lo compré en una tienda china. Se lo voy a poner acá. Si ustedes no consiguen un cascabel, le pueden tejer de color amarillo o también de color rojo. Yo creo que quedaría bonito también en rojo. Una bolita, así como la que le hicimos al gorro de la esfera de Papá Noel, que también tenemos el tutorial acá en el canal. Así que si no saben cómo hacer la bolita, entran al tutorial de la esfera de Papá Noel y hacen la misma bolita del color que a ustedes más les guste. ¿Ya? Entonces esto se lo voy a coser aquí nada más con un poco de hilo. Se lo voy a pasar unas 3 veces y se lo voy a coser acá. Porque me gusta más cómo queda el gorro del duende con un cascabel, se ve más bonito. Bien, ya cosí una oreja. Ahora vamos a coser la otra. Lo que vamos a hacer es juntar esta parte para que se doble ahí un poco la oreja y vamos a pasar 2 veces así para que se quede doblada de esta manera. Y la vamos a coser a esta distancia. Miren, donde termina el ojo contamos 1, 2, 3, 4 puntos. Y más o menos aquí en la parte del medio, en esas 2 vueltas al medio del ojo, ahí vamos a coserlo. Para que se hagan una idea, ¿ya? Mira, vamos a empezar de acá abajo. Lo cosemos así, agarrando un punto ahí de la cabeza y después agarramos un punto acá de la oreja. Y vamos jalando. Volvemos a agarrar acá un punto de la cabeza. Agarramos un punto de la oreja y jalamos. Ahora nos pasamos para la parte de atrás. Hacemos lo mismo, agarramos un punto de la cabeza. Y aquí un punto de la oreja. Volvemos a agarrar acá un punto de la cabeza y vamos jalando. Miren, con la primera oreja salí por la parte de atrás, por acá. Voy a aprovechar en salir con esta hebra también por el mismo lado para hacer 2 nudos con esas 2 hebras y que me quede más asegurada ahí la parte donde he cosido. Entonces voy a cortar mis 2 hebras del mismo tamaño y acá voy a hacer 2 nudos y con la aguja entramos ahí mismo y perdemos estas hebras. Salimos por otro lado y acá cortamos las hebras que nos quedan. Miren, ahora para coser nuestro gorro lo colocamos así, lo acomodan, miren que quede ahí justo, que el cerquillo o el flequillo quede justo ahí, o chasquilla como ustedes le digan, quede justo ahí donde está arriba de las cejas. Y le vamos a empezar a poner algunos alfileres para que no se mueva y poder coser nuestro gorro. Después que ya le pusimos los alfileres, vamos a coserlo de la siguiente manera. Vamos a ir pasando así, jalando. Vamos a pasar así por todo el borde. Miren. Acá agarramos un punto. No es necesario agarrar todos los puntos, pero sí como dejando 2, 3 puntos y vamos cosiendo, ¿ya? De esta manera vamos a coser todo el borde de nuestro gorro hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, con hilo de color blanco voy a doblar esta parte del gorro y voy a agarrar acá un punto de este color blanco y un punto de la parte de ahí de la punta del gorro. Vamos a hacer ahí como 2 nudos nada más para que esto nos quede doblado, y es al gusto de ustedes si quieren que se doble. ¿Ven? Ahí voy a hacer 2 nudos y pierdo la hebra por dentro y listo.
Miren, y para terminar le voy a echar sombras de color rosado aquí adentro de las orejas. Miren, de esa manera. Y también le voy a echar acá encima de las pecas. Así. Y de esa manera nos quedaría listo nuestro duende. Si lo hacen para colgar, como les digo siempre, le hacen solamente 30 cadenas y se las ponen acá, así como le hemos hecho acá. Les voy a mostrar. Acá tengo los otros personajes que ya tenemos en el canal, para que también los puedan ir a realizar si todavía no los han hecho. Miren, por ejemplo, acá tenemos a nuestro reno. Miren acá, si es para colgar en el árbol, le pueden tejer 30 cadenas, hacen ahí 2 nudos y pierden la hebra por dentro. Y si es para colgar en otro lado, no sé, en el auto o en una puerta, en otro lado, le hacen 50 cadenas. Ya es al gusto de cada uno. Entonces tenemos a nuestro reno, tenemos también a nuestro Grinch en el canal. Y a Papá Noel o Santa Claus o Viejito Pascuero también está disponible. Entonces ya con este, que es el duende, tendríamos nuestro cuarto personaje de esfera que hemos hecho, o adorno navideño. Espero que les guste. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Los invito también a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y a activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.